porque no hace falta más que poner hoy la televisión. Esta mañana me he levantado en el hotel antes de vivir mil aventuras, entre otras aquella por la que pido disculpa, y es que hemos entrado en varios bucles espaciotemporales y afortunadamente hemos vuelto. Por ahí me dice, me hace alguien así, ¿hay algún problema? Porque he visto una mano haciendo así. No. ¿No se oye bien? Ahora sí. Vale, gracias, ¿sí? Por favor, háganlo las veces que haga falta, porque lo que temo también es que reverbere demasiado. Esta mañana yo pongo la televisión y me encuentro con varias noticias. Intentaré ser sintético, que a mí me impactan mucho porque dos de ellas me llegan muy directamente. La que no me llega tan directamente es ver cómo siguen en Siria yendo gente a combatir por la libertad, pese a que saben que eso les va a costar la vida. Y pese a que eso, lamentablemente, nos va a costar muy grave al resto del planeta. Porque, como sabéis, el régimen totalitario y mesiánico de Ahmadinejad, que espera la llegada del Mahdi, del Mesías de los chiíes, apoya al régimen sirio, porque los jefes del régimen sirio son chiíes también. O sea, siguen, es decir, están en una línea mesiánica. Consideran que Occidente y América es el anticristo, el de Yallah, y que vendrá el Mahdi a luchar contra ellos y que va a venir ya. Es decir, Ahmadinejad ha creado un tren desde la capital santa, donde se va a aparecer el Mahdi, hasta la ciudad, hasta la capital, Teherán, y dentro de Teherán, desde el tren, ha creado una inmensa avenida, que es la avenida del Mahdi, porque sabe que es inmediato la llegada del Mahdi. Y para la llegada del Mahdi, según los chiíes, es necesario que haya una situación de desastre absoluto. O sea, cuando esté el caos en su extremo más total, aparecerá el Mahdi. Y bueno, están acelerando, entonces no les importará seguir matando gente. Pero las cosas que me tocan más directamente, para mí que he estado más veintitantas veces en Egipto, es ver al gran faraón de Egipto. Se llaman aquí. ¿Podéis subir la mano quienes hayáis estado alguna vez en Egipto, por favor? Bueno, ahí bastante. Entonces todos sabéis muy bien lo que era Mubarak. Estaba por todas partes y era San Dios. No se le podía tocar, no se podía hablar mal de él, porque lo tenían hasta en la sopa. Era un dictador absoluto que aprovechó el asesinato del anterior presidente, que estaba ahí de general, para colocarse en el poder. Así que ver a ese Dios intocable entre rejas y con la posibilidad de que le condenen a muerte por haber ordenado asesinar a los secuaces, a los asesinos y ladrones con él, a los manifestantes, es como muy impactante. Es decir, oh Dios, es la culminación de esa primera gran revolución pacífica que triunfó sin dejar de ser pacífica, con la alianza inconcebible de los militares, que en Egipto son parte del pueblo, con los americanos, que son el anticristo. Pero eso con Obama hubiera sido posible, con Bush no lo creo, para evitar un mal mayor, y era una guerra civil. Luego os diré por qué es tan importante eso para mí en este contexto que vamos a hablar. Pero lo segundo es que veo de nuevo a los manifestantes del 15M que dicen, nos da lo mismo, cuando nos echan de ahí nos iremos a la Plaza Mayor. Si nos echan a la Plaza Mayor nos iremos a Atocha, y si no, nos iremos a otro lado. Es muy importante porque no es un acto puramente político y para nada partidista, y por mucho que cree incordia, porque cualquier cambio nos incordia, es muy incómodo, pero los cambios no son necesarios, son obligatorios. Los cambios que nos van a incomodar son obligatorios, y hay que irnos acostumbrando aún con estas cosas de andar por casa. ¿Y qué tiene que ver con algo de otro tipo como esto, el 15? Mucho, porque dentro de una secuencia que vamos a hablar, que comienza esa subsecuencia, el 11M, con el terremoto de Lorca, o para mí el día anterior, en el que yo preveí y anuncié en mi muro de Facebook, en una de las notas, que preveía un terremoto, decía por qué para las siguientes horas, o un gran trastorno climático en España. Y el día 13, varios centenares de personas, la mayoría de ellos vascos, muchos de ellos vascos, se reunieron. Hubo una convocatoria de la Red Ibérica de Luz en la Puerta del Sol para hacer una meditación colectiva con una invocación, y se invocó a las fuerzas de la luz. Y de hecho, para los que somos sensitivos, o conocemos a mucha gente sensitiva, que por otro lado algunos de ellos tienen una alta formación intelectual, algunos trabajos
digamos, de alta cualificación, trabajos ordinarios, todos veíamos cómo la Puerta del Sol se habían creado vórtices de luz en torno a la Puerta del Sol. Bueno, es decir, hicieron una apertura de vórtices de luz. Y esa apertura permitió que algo puramente político partidista y que para mí carecía del menor interés, para mí, por muy combatiente que haya sido en el pasado, que ahora soy combatiente de la luz y del espíritu, de repente veía como un acto reivindicativo nacional e internacional que era tomar las plazas, de repente se convierte en algo inimaginable. Que una juventud anestesiada, hipnotizada por el hedonismo de nuestra sociedad, por los medios de educación, por los medios de hipnosis, tanto los medios de comunicación, las televisiones como internet, que nos tienen atontados, son una espada, un arma de doble filo, un bisturí que permite operar, actuando, operando de forma precisa, y si no, te cortas. Jugando con él te cortas. Esas son las dos. Es decir, es el mayor instrumento, el más maravilloso, que crea una conciencia colectiva y que nos permite estar comunicados gracias a Facebook. Yo podía estar asistiendo en directo, puedo estar ahora, conectado con mis amigos en Siria, que me digan lo que está ocurriendo. En Siria no, porque hay interferencias, pero en Egipto podía estar comunicado y recibiendo comunicación de los amigos desde Tahrir, que me decían paso a paso. Eso impedía que los regímenes, los chuchos del sistema, porque son chuchos vulgares del sistema muy bien nutridos, como Mubarak, devoren a la gente cuando intenta rebelarse contra el sistema. Es decir, cuando las ovejas pretenden salir del redil, los chuchos van a por ellas, pero ahora las ovejas saben cómo comunicarse con el resto del mundo. Solo les hace falta dar un paso siguiente, comprender que en el fondo son ovejas, no son como ellos se piensan, trabajadores, y que el Mubarak es otra oveja, que realmente no existen generales, presidentes, reyes, ministros, ricos, pobres, diferentes categorías de ovejas hipnotizadas que sirven para lo que tiene que servir este rebaño. Y que el siguiente paso es rebelarse, salir de la hipnosis y abandonar el cerco. El cerco es el sistema establecido. O sea, y los intereses que hay en el sistema establecido son que no rompamos el cerco. Pero bueno, os decía que estas noticias me confirmaban de nuevo. ¿Quién puede dudar de la minoría, que no pensamos que todo lo que vamos a hablar aquí es una locura? ¿Quién puede dudar de que están ocurriendo cosas realmente importantes? Veamos eso realmente importante. Para mí lo quería marcar desde el principio. No es algo externo. Lo importante no es que esos terremotos nos vayan a llevar a no se sabe qué tipo de cataclismo. No, estamos viviendo un apocalipsis. Ciertamente, pero no un cataclismo. Apocalipsis es el nombre griego que quien escribió el libro que le corresponde, si fue Juan, pero no se sabe, significa revelación, el libro de la revelación. Estamos viviendo la época de la revelación. Y la época de la revelación es una época maravillosa, en la que después de toda una serie de pruebas, todo pasa a otro nivel. Como termina el Apocalipsis, cuando termina, capítulo 21, de los 22 que tiene, dice, y entonces hubo otros cielos y otra tierra. Hubo unos nuevos cielos y una nueva tierra. Y la Jerusalén celeste descendió sobre la tierra. Translúcida, entra a otro plano de la tierra. Eso es lo importante. No, lo importante, no nos perdamos en las ramas. No son todas las tribulaciones. ¿Habéis oído la palabra tribulación? Que se llama la tribulación bíblica, mucha gente sí. Pero ¿quién sabe cuál es el significado de tribulación? Tribulación viene de un instrumento que tenían los hebreos, que era la tríbula. La tríbula era la encargada de separar el grano de la paja. Ese es el sentido de la tribulación. Separar el grano de la paja. Separar el grano de la paja no en el sentido único que hemos entendido normalmente a los buenos de los malos. No, separar lo bueno y lo malo dentro de nosotros. Y atribular dentro de nosotros. En este momento lo lógico es que salga la luz y la oscuridad con toda su fuerza. Pero tenemos y vamos a tener cada vez más, como vamos a ver, la oportunidad de ver, de discernir y de dar un gran salto de conciencia.
separando el grano de la paja, pero como verdaderos trabajadores, queréis como la tribuna, cada uno como verdaderos guerreros con la espada, separando la luz y la oscuridad, lo que queremos en la vida y lo que no queremos. Y esa oportunidad única está cada vez más cercana y hay que prepararnos desde ya. Pero os decía en cuanto a acontecimientos, para que todo esto le siga pareciendo demasiado hipotético, acontecimientos, ¿cómo empezó y cómo termina este mes? Este mes ha sido un mes terrible, lo sabéis muy bien aquí, donde en esta playa, con toda Guipúzcoa, parte de Euskadi, habéis tenido el mes más lluvioso desde hace 50 años. Eso lo sabéis muy bien, las consecuencias de esa lluvia. Luego sale el sol de repente y la gente con las playas de la Concha llena de algas. Al mismo tiempo, en este mes, los hielos del Ártico, por la acción de los rayos solares, se han derretido más que en los 32 últimos años. Y el cálculo de los científicos más conservadores es que si siguiera a este ritmo, sin todavía crecer más, como va a ir creciendo, en 30 años no habría hielo en el Ártico. Y bueno, es terrible que no haya hielo en el Ártico, es un caos para el ecosistema, pero es que ahora es verano en el Ártico. Pero dentro de 6 meses será pleno verano en el Antártico. Y si se siguen derritiendo los hielos en el Polo Sur, a este ritmo durante los próximos 10 años, no estaríamos aquí, porque esto estaría cubierto de agua. Bueno, estoy exagerando quizá un poco, es decir, esto está muy alto, aquí sí está en tiempo, pero me refiero a la playa de la Concha, disculpadme porque veo, ahí me han subido el coche. La playa de la Concha habría desaparecido. ¿Cómo ha terminado, cómo empieza y cómo ha terminado este mes y cómo ha sido? En Rusia, sobre todo, ha sido el mes de julio con mayor cantidad de incendios de la historia, el mayor de toda la historia. El día 31 ha terminado con un incendio, en Rusia los incendios duplicaban ya los del verano pasado, pero solamente habiendo transcurrido un mes y 10 días del verano, y ya duplicaban. Este incendio se corresponde con uno que ha devastado toda una zona inmensa de Rusia. Simultáneamente, esos incendios azotaban otras muchas partes, como Estados Unidos. El mes empezó por centrarnos en un solo día, el 5 de julio, con esa tormenta enorme que hubo de arena en Phoenix, Arizona, cubriendo la ciudad y haciendo que la foto no es muy buena, convirtiendo el día en noche sobre esa ciudad. Muchos la visteis en la televisión, como era tremendo. Pero es que ese mismo día, en el cono sur, al extremo sur, los hielos, las nieves, cubrían el desierto más cálido del mundo, que es el desierto de Atacama, en Chile. Eso el mismo día. Pero por irnos al final, el último día, el día 31, entre otras cosas, hubo grandes ciclones, grandes huracanes en varias partes del mundo. Simultáneamente esos huracanes azotaban Florida por un lado, y vienen mucho más sobre Florida y sobre México, y simultáneamente un tornado arrasó una ciudad rusa. Aquí tenemos parte de esa ciudad. No, esta es una foto de otro anterior, no tenía fotos de esa ciudad rusa. Y esto es en los Cayos de Florida, el puerto de Florida. Esa es una fotografía de uno de los grandes huracanes, que hay varios, que avanzan hacia Florida y hacia las costas de México. Estas fotografías las he integrado antes de anoche, es decir, algunas imágenes son muy recientes. Simultáneamente, en Estados Unidos se asistía al mes de julio más caluroso que se recuerda, en el que toda la gente se refrescaba en las calles. Y simultáneamente, el día 31, volvía a entrar en erupción el volcán Etna, al mismo tiempo que otra serie de volcanes. O sea, había 5 volcanes en erupción. Ese mismo día caía granizo enorme sobre Requena. Esta es una fotografía del granizo
caído en Requena, en Talayuelos, Cuenca, en Alcira y simultáneamente, esta es de México, el granizo sobre Ciudad de México. Día 31. Ese mismo día 31 culminaban las inundaciones en China, que durante muy pocos días habían producido 22 muertos y habían dejado sin casa a 450.000 personas. Pero lo cierto es que el año 2011 empezó de una forma muy especial y continuó de una forma muy especial. Yo en noviembre del año pasado empecé a realizar una serie de entrevistas en las que hablaba de un tema. Mucha gente que me conocía pensó directamente que me había vuelto loco. Incluso la segunda persona que me hizo esas entrevistas, si no se me oye me lo decís. La primera que me hizo, algunos que habéis estado aquí, bastante gente que habéis estado en Chartres conmigo, por lo menos hay aquí una docena de personas, este 24 o el 21 de junio, algunos os marchasteis antes, sabéis que empecé a advertir de que mis conclusiones me habían llevado, o sea, mis investigaciones me habían llevado a la conclusión de que había una serie de puntos claves este año, que iba a ser el año más importante de la historia. No lo pensaba yo, lo pensaba mucha otra gente en el mundo con los que me encontré en los puntos claves, gente de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de Australia, y que me decían, 2011 es el año. Porque ellos estaban haciendo y decíamos, algunos me decían, que el 21 de junio estaremos en la cámara de la Gran Pirámide, como una señal de reconocimiento de que gente de un extremo u otro, y que no nos habíamos comunicado por internet, sabíamos lo que era necesario hacer. Cada uno lo sabía por medios muy diversos. En mi caso, por muchas razones, pero parte de las claves las había descubierto en monumentos antiguos. Y en algunos más al detalle, hemos estado visitando, por ejemplo, la cruz de Endaya, donde hay un montón de claves, y el castillo de Abadí, que está aquí en Endaya. Os recomiendo la visita. Muchos os sentís, porque sabéis que Fulcanelli le dedica el último capítulo del Misterio de las Catedrales, al igual que el último de las Moradas Filosofales, lo dedica a las 4 eras y los diluvios y los grandes incendios que acaban las eras y permiten que empiece otra edad de oro. Pero os decía que en noviembre empecé ya a hablar. ¿Quiénes habéis escuchado el programa Espacio en Blanco, en el que hablaba de puertas dimensionales, o el programa de Miguel Ángel Pertierra? Podéis alzar la mano. ¿Quiénes? Muy pocos. Bueno, habrá más manos, porque yo sé de más gente que... Vale. No, pero la cuestión es que empecé a hablar de todo eso y hacer una serie de previsiones como posibles. Y luego he seguido hablando. Algunas de esas previsiones se han cumplido sin lugar a dudas. Otras solo se han cumplido para quienes hemos estado en Chartres o para quienes estuvieron en Chichén Itzá, que fueron 20.000 personas, ni más ni menos, la mayoría de turismo, pero ahí había toda una serie de maestros y toda una serie de guerreros de la tradición, las tradiciones mesoamericanas, pero también llegados en todo el mundo, canalizando la energía de las 20.000 personas. Por cierto, en Egipto fuimos mucho menos, pero se hizo el trabajo que tenía que hacer, a tal punto que cuando llegamos a la conclusión, estábamos ahí dentro, que se había encajado, digamos, por decirlo de alguna manera, el puente interdimensional, en ese mismo momento moría, elegía para morir, uno de nuestros amigos y guerreros más preciados, que era José Argüelles, que habréis oído hablar muchos de él. Es el que ha popularizado mundialmente el calendario maya y el que convocó la convergencia armónica en 1986, en agosto, que nos reunió a más de 100.000 personas que en todo el mundo participamos en un ritual colectivo donde iniciábamos, según toda una serie de cosas que habíamos descubierto, este periodo de tránsito que nos lleva desde 1986 hasta 2012. Es decir, cuando la gente no habla de 2012, José Argüelles se lo lanzó y él, que está considerado una gran figura, moría en ese preciso momento. Las cosas no son casualidad, menos para ti. Pero hemos hablado muchas veces. Os hago primeramente un repaso de cómo comenzó 2011, que era una continuación de lo que había sido el año pasado. Comenzó con inundaciones brutales en Australia o Nueva Zelanda, que estas son algunas de las imágenes, o estas son las inundaciones de Brasil a primeros de enero. Colombia también fue completamente inundada.
o en Sri Lanka, esa por cierto es una imagen del tsunami, del tsunami de 2004. Para haceros una idea de cómo fue el año 2010, y sobre todo los meses finales, y siguió 2011 enero, en todo el área del Pacífico las inundaciones fueron las mayores en la historia. Sri Lanka es un país reciente, pero las inundaciones provocaron la segunda catástrofe de su historia desde el dominio colonial inglés, que ya es, por lo menos hay que remontarlo 3 siglos atrás, después del gran tsunami de 2004. En China, terremotos constantes. Pero esas inundaciones han provocado devastación tremenda en Filipinas y en otro montón de sitios. Para que os hagáis una idea, las inundaciones en Australia anegaron las minas de petróleo, pero las minas de carbón, y el carbón australiano es fundamental para la siderurgia mundial. Y la consecuencia era tal que se hacía una previsión de que eso iba a repercutir brutalmente sobre el precio de la corriente eléctrica en el plazo máximo de un año a nivel mundial. ¿Recordáis el terremoto de Nueva Zelanda, en Christchurch? La iglesia de Cristo, se llama ese pueblo, bueno, esa ciudad, por esa iglesia que se derrumbó, ¿la recordáis? Que no tengo aquí la imagen. Y estas son algunas de las imágenes de la devastación provocada por los terremotos y esas catástrofes en diferentes partes del mundo en el mes de enero. Esta foto no es de enero, es del 24 de julio de 2010, pero es una representación de todos los terremotos que han conmovido de forma con una intensidad creciente en su poder devastador a todo el planeta en los últimos meses. En enero, Washington era cubierta por la segunda mayor nevada, quizás no la segunda, pero por una de las mayores nevadas de su historia después de la independencia. La mayor nevada de su historia después de la lucha de la independencia, una de ellas fue la que llevó a Washington a tener la visión en la que él, o una figura que se le presentó femenina, le presentó las 3 grandes pruebas a las que iba a ser sometido el pueblo americano, que una interpretó que era la guerra de secesión, otra era la Segunda Guerra Mundial y aún le esperaba una tercera, pero la segunda nevada fue en febrero del año pasado. Y yo estuve a punto no solo de meterme en ella, sino de pasarlo mal. Tuve mucha suerte porque era un viaje, es decir, lo que invento, tengo testigos, me invitó Javier Sardá a su programa, al programa de viajes que hace a la NASA. En la NASA lo encargamos tarde, no me permitieron entrar, tampoco quiso discutir conmigo ningún astronauta o ningún técnico de la NASA no sobre si hemos llegado a la Luna o no, sino sobre las anomalías en la filmación lunar y por qué fuimos a la Luna y luego es como si no hubiera pasado nada, etc. Todos se negaron. Afortunadamente hubo un ingeniero, uno de los inventores, de los creadores del módulo lunar, que encantado, estaba jubilado, le encantó eso, salir en la tele, le metieron en la encerrona y después de titubear y decirme, me daba toda la respuesta, es que los americanos somos los mejores, es que América es la número 1. A toda pregunta que yo le hacía me respondía lo mismo. Y al final, como le digo, tal, si vienes por España, ay, sí, tengo muchas ganas de hablar contigo. Ay, sí, digo, pero de algo. Me han dejado pensativo las preguntas que ha hecho. Pero digo, pero alguna especialmente, perdonadme, pero son anécdotas que creo que son divertidas. Dice, sí, me dice el creador del módulo lunar, del águila, el águila aterrizado. Me dice, sí, ¿por qué no produjo un cráter o polvo al posarse sobre la luna el águila? Me dice, el que crea el módulo nunca se había planteado por qué no había, digo, o sea, se ve una huella, pero no se ve la huella ni el cráter producido por el águila cuando se posa, que tiene 1000 veces más que el peso de un hombre. Bueno, sigo con la anécdota. Afortunadamente os decía que la agencia de seguridad aérea en la que figuramos 2 millones de sospechosos, digo, ya sé que figuro en ella, pero me lo ha confirmado amigos de los servicios de inteligencia, bueno, de los grupos de inteligencia españoles,
O sea, al explicarles todo me dijeron, joder, figuras en la lista de sospechosos, como Anguita, que por eso hicieron el retrato robo del terrorista con Anguita. Me sacaron del vuelo que me llevaba a Washington, y el FBI me interrogó, y gracias a eso no me quedé en Washington sin poder salir y con la seguridad de que me iba a matar yendo corriendo de un lado para otro a resolver las cosas pendientes. Pero el mes de enero empezó también con toda una serie de muertes. Esas muertes de pájaros, de peces, a las que luego siguieron cangrejos en Inglaterra, pulpos en las costas de Portugal, y así hasta un centenar de muertes colectivas, hasta ahora que yo tengo contabilizadas en todas partes del mundo, entre otras últimamente, de pingüinos, miles de pingüinos que han muerto en masa, empezaron el 28 de diciembre y se prolongaron con mucha intensidad hasta un grupo de 30 muertes colectivas hasta el 8 de enero. Sabéis que en la televisión lo que nos dijeron es que habían muerto por los fuegos artificiales de, lo habéis oído mucho eso, de primeros de año. Entonces la teoría es la siguiente: los fuegos artificiales producen estrés a los pájaros. Los pájaros, como están con mucho estrés, se posan en la carretera, los coches vienen y les arrollan. Claro, lo que nadie explica es cómo eran tan premonitorios los pájaros, las aves, también los peces se habían estresado para empezar a morir el 28 y no dejar de morir hasta el 2. Se hicieron los análisis forenses, no había veneno, no había ninguna explicación, ni de los cangrejos, ni de nada. Ahí tenemos la semana en animales muertos, el primer análisis de unos pocos días en muchas partes del mundo. Pero el mapa se fue cubriendo por una imagen que saqué en su momento. Todo el planeta estaba cubierto, menos en China y en Japón sí había algunos sitios. ¿Menos qué lugares? Los lugares donde la gente tiene ya otros problemas que dedicarse a mirar si los pájaros y las aves y los peces se mueren o no. Es decir, todo el mundo civilizado había muertes registradas. Mucha gente dijo que tanto eso como otros trastornos, los terremotos que iban a seguir, etcétera, se debían a HAARP. ¿Quién ha oído hablar de HAARP con H? ¿Puede levantar la mano? Bueno, hay una minoría. HAARP es un conjunto de antenas, de unas 400 antenas en el momento máximo que hay en Alaska, que es un proyecto de estudio y activación de las auroras boreales. Es muy complicado, no voy a sentarme con ello porque sería materia de una conferencia. Pero hay gente que dice que HAARP está siendo utilizado con propósitos de control mental, para producir terremotos, etc. Y claro, la pregunta que se hacen los escépticos es, en un debate en el programa de Iker, que hubo un día, echaron una noche, un domingo a las 11 de la noche, decía el jefe de ciencia de ABC, bueno, es que HAARP, ¿qué pasa? ¿Que va a valer para todo? Tenía razón. Yo dije, no, yo no estoy de acuerdo. Darbo decía, la hipótesis HAARP, no estoy de acuerdo, porque no vale para todo. Porque vale para interferencias en la atmósfera, en las auroras boreales, o podría producir terremotos, pero ya había antes. Pero es que antes hay documentación demostrando, documentación americana y soviética, que demuestra que en torno al año 75 ya había una guerra de las ondas de baja frecuencia. Las ondas ELF, o muy baja frecuencia, se lanzaban tanto desde Estados Unidos como desde la Unión Soviética, en las dos direcciones. Y se sabía que eran capaces de provocar terremotos, activación volcánicas, todo tipo de problemas al ser humano, todo tipo de perturbaciones y un larguísimo etcétera. Bueno, el problema es que esa tecnología ha crecido, por lo tanto, yo no descarto, sino estoy totalmente seguro de que esa tecnología se está utilizando. Al igual que se está utilizando los famosos chemtrails. ¿Quién sabe lo que es un chemtrail? ¿Puede levantar la mano, por favor? Ahí sí os pido que levantéis la mano todos. Como hay una minoría que sabe lo que es un chemtrail, lo defino brevemente. Mucha gente cuando ve esas líneas en el cielo dice, eso es normal, lo que los aviones han hecho siempre. No. Lo que los aviones han hecho siempre se llama contrail. Significa pistas o trazas de condensación. Condensan el aire. Los aviones a reacción condensan el aire. La diferencia entre un chemtrail y un contrail es que el chemtrail son pistas químicas. Es decir, van soltando una pista química con unos compuestos específicos que perduran en el cielo
y que la explicación más habitual, nunca una oficial, hubo un colaborador que me dijo, ¿quieres que haga una investigación? No hemos publicado el artículo aún porque el artículo era muy light, el resto, pero lo publicaremos con un buen informe en cualquier momento que tengamos el buen informe. Él investigó en todos los organismos posibles, hizo 18 consultas y de uno le mandaban al otro. En aviación civil le decían, no, esto es responsabilidad del medio ambiente. O sea, nadie sabe nada. Nadie sabe que en el cielo hay una serie de pistas que nos están envenenando. Porque esa es la verdad. Buscar en internet. Nos están envenenando. La disculpa y la excusa máxima ya empiezan a decirla porque ya esto es un escándalo y porque ya es hora de que esto se hable de ello en el Parlamento, es que se debe a que echan bario y cloruro de plata o yoduro de plata para crear nubes y para que llueva. Ya, pero yo que vivo en el campo, en la zona norte, donde ejercen eso de una forma muy intensa con la excusa de que hay pantanos, os garantizo que después de unas lloviznas enormes sale el sol y están, y que en plena lluvia también están. Es decir, es una tomadura de pelo. ¿Por qué? Porque el sistema es muy complejo. El sistema, el redil en el que hemos establecido es un redil muy complicado, porque es un redil que es una pirámide y en cada nivel de la pirámide hay un nivel de conocimiento y de manipulación. Pero aún en niveles altos en la pirámide, realmente la mano derecha no sabe lo que está haciendo la mano izquierda y sobre todo lo que el cerebro les dice que hagan a la derecha, a la izquierda y al resto de las manos del pulpo que es el sistema. Y porque los niveles son cada vez más altos y algunos de esos niveles ni son visibles ni son de aquí de la Tierra. Pero junto a esa pirámide de oscuridad, también os digo, hay una pirámide de luz. Y esa pirámide de luz, para cualquiera que queremos situarnos en esa, no es una pirámide, es la misma, y es muy fácil pasarse de un lado a otro y hay gente que se pasa de continuo. Y si supierais las excepciones que ha habido en los últimos años de la luz a la oscuridad, en las últimas décadas, os quedaréis asombrados, porque en la oscuridad, el lado oscuro de la fuerza tiene mucho poder, atrae mucho, bajo no importa qué excusa, o sea, con todo tipo de excusas, sobre todo el poder, el ego, el conocimiento, es que me van a dar un gran conocimiento. Pero, afortunadamente os diré, en los escalones más altos de la parte de la pirámide de la luz, lo que hay es tremendo. Y lo que está llegando es de un nivel tal que la batalla está ganada. La batalla no, la guerra está ganada. Sabemos que la guerra está ganada. Lo que ahora nos preocupa o les preocupa a quienes nos van a ayudar sin interferir y sin intervenir nunca, porque quien quiere intervenir tiene que estar aquí para dar la batalla, y tiene que estar en el campo de combate como un humano. Y ese es el campo de combate. Entonces, lo que les interesa es minimizar el número de pérdidas. Es decir, cuando hay una guerra, lo que interesa es que la guerra no sea cruenta y destructiva. Ese es el momento en el que estamos ahora y cada uno tiene que elegir dónde se sitúa y lo elige con los propios pensamientos. Pero bueno, os decía que eso es una cosa más de tantas otras, pero no eso es las nubes que crea el sistema Chemtrail sobre España, pero la explicación que tendrían, por ejemplo, esas muertes y toda una serie de terremotos intensos que acompañaron a las muertes y culminaron el 11 de enero, es que hubo una gran tormenta solar el 28 de diciembre. Y el 28 de diciembre empezó a llegar el día 30-31 a la Tierra. ¿Y eso qué hace? La tormenta solar funciona de la siguiente manera. Digamos, hay grandes erupciones que son como si explotaran varias bombas atómicas, lanzan toda una serie de plasma al espacio, lo estoy simplificando mucho, brutalmente. Y eso avanza como viento solar. Y el viento solar es algo destructivo. Cualquier forma de vida, no que pillara en el medio, sino cuando llega a la Tierra, la aniquilaría de forma inmediata. Pero la Tierra tiene algo muy bueno. Primero, las tormentas no necesariamente impactan sobre la Tierra, pueden pasar de largo, no ven en nuestra dirección, la mayoría no nos impactan. Y hay algunas que sí impactan. La última de gran potencia que impactó es la del día de San Valentín, y luego os cuento lo que ocurrió y la reacción brutal ante saber que nos habíamos salvado de la gran catástrofe que tuvieron
todos los mayores grupos de poder, agencias de poder americanas y europeas. Pero a principios de enero ocurrió, sigo diciéndoos algo más. Esa tormenta solar coincidió con varios factores importantes. Fundamentalmente, el factor más importante es que hubo un eclipse de sol el 4 de enero. Y se sabe estadísticamente, quienes creemos en esas cosas, incluidos los astrólogos serios, porque hay una estadística, y muchos científicos, un buen nutrido número de científicos, afirman lo mismo, que hay una coincidencia, ellos no dicen que lo produce, hay una coincidencia estadística entre terremotos y eclipses solares totales, como fue aquel, próximos al perihelio. Entonces, este fue un eclipse total de sol próximo al perihelio, 4 de enero. Pero al mismo tiempo había habido una tormenta solar de máxima intensidad. Por eso se debió ese gran desequilibrio. Simultáneamente, el 1 de enero culminó el mayor festival de apariciones ovnis que se había ido registrando el año pasado, y desde enero han disminuido notablemente. Por ejemplo, hay en 30 lugares del mundo, cuando saltaron los fuegos de fin de año, la gente salía con sus cámaras y con sus móviles a filmarlos, y ahí podéis encontrar en YouTube, si los buscáis, esto es una imagen de YouTube, porque no eran fotos, la gente lo que obtuvo eran filmaciones, y podéis ver en algunas ocasiones cómo se mueven. Fotografiaron y filmaron. Lo importante es que eso había sido anunciado por un militar canadiense del NORAD, del Comando de la Defensa del Atlántico Norte, retirado, que asegura comunicarse a través de un canalizador con una confederación de seres, y que le dijeron que como prueba de que estaban aquí y que habían tomado ya la decisión de intervenir en la Tierra para evitar que la vida de la Tierra se destruyera, y le dijeron que tenían un plan. Y el plan era, se iban a empezar a mostrar, y le dijeron que el 13 de, creo que era octubre, escribí un artículo sobre ello, pero creo que con tanta fecha, el 13 de octubre, se iban a manifestar sobre las grandes capitales del mundo. ¿Recordáis que el 13 de octubre hubo ovnis en Nueva York y que dijeron que eran los globos de Gallardón? No sé si lo recordáis. ¿Quién recuerda esa noticia? Vale. Sabéis que estaba el centenario de la Gran Vía, y entonces, bueno, todo el mundo pudo fotografiar los objetos en el cielo. Fue una cosa tremenda. Pero dijeron luego, allí como Gallardón no es nadie, en Francia sí, porque hay un pueblo que se llama Gallardón, cerca de Chartres, al sur de Chartres. Pero en América no, así que, y la Gran Vía tampoco les dice mucho. Así que allí dijeron que es que había 2 casos de niños que estaban con los globos y se les habían soltado. Pero como los españoles somos más listos que nadie, y los madrileños pues más todavía que los bilbaínos, que ya se no se lo creen, pues dijeron, no, pues es que se soltaron los globos y la gente, los tontos de los neoyorquinos, vieron los globos. Bueno, primero, es muy temerario que en una ciudad alguien dé permiso de que suelten globos que creen un escándalo público en una ciudad que es objetivo de atentados terroristas. Es la mayor locura que a uno se le puede. Primero, por el pánico, y segundo, porque nadie descarta que aprovechando los globos de Gallardón haya otros que suelten globos con no importa qué tipo de sustancia tóxica. Pero además, los globos de Gallardón tenían un efecto muy especial, y es que por la noche seguían y se hacían luminosos, porque todas las cámaras de la ciudad, simultáneamente esto ocurría en 20 capitales del mundo, todas las cámaras nocturnas filmaban globos. Además, se teleportaban, se dilocaban y se transportaban a distancia. Pero además, perduraban los días siguientes. Es decir, esa misma noche y ese mismo día, sobre todo por la noche, eran filmados en todo Estados Unidos, como había anunciado este hombre. Y este hombre luego había dicho que en 2014 iban a hacer toda una campaña, y en 2014 se iban a presentar los de menor nivel en la ONU a explicar claramente cuál era el plan, que era de limpieza de la atmósfera terrestre para liberarla del veneno. Bueno, una de dos. O esto es una chifladura más, o si no es una chifladura, yo de verdad me meto en algún lado, porque
no me gusta nada ese tipo de cosas. Lo vamos a ver por qué. ¿Por qué no me gustan? Estos son las apariciones que hubo a primeros de año en todo el mundo, a primeros de enero. Pero teníamos otra cosa, y es que de repente a la Casa Blanca había llegado un fenómeno. Yo he hablado mucho de Obama y muchos me han recriminado con toda razón que cómo yo podía decir cosas que decía acerca de Obama si Obama era el demonio. Bueno, está claro que para muchos es el demonio, porque como un afroamericano puede gobernar Estados Unidos. Igual que para los muchos musulmanes no hay duda de que Obama es el demonio, porque solo al demonio se le ocurriría nombrar a una mujer la ministra de Asuntos Exteriores y que esa una mujer, para los ejercicios, digamos, pida a los militares que detengan a Mubarak. Pero bueno, ese tipo de cosas. La cuestión es que era un presidente arquetípico. Eso daría material para una conferencia, porque su nombre y todos los símbolos son arquetípicos. Es una figura arquetípica. Barack Hussein Obama, cada uno de los tres nombres tienen para todo el mundo, digamos, del Islam, un significado arquetípico. Obama tiene dos significados diversos, pero el más importante en Farsi, que es el idioma que hablan los arios persas, que no hablan árabe ni son árabes, significa el esperado. Pero Barack Hussein significa el bendito y el maravilloso. O sea, Barak, sabéis que es Baraka, la bendición, la Baraka. Y Hussein es el nieto de Mahoma, el hijo único de su hija única Fatma con Ali, y es el primer imán de los chiíes, que esperan a 12 imanes, entonces el 12º está a punto de volver. Pero fijaros en el símbolo, la simbología dice mucho, es un símbolo tremendo. Ella, la intercesión, son dos círculos, y es la intercesión entre dos planos, no forman una mandorla, porque una mandorla o la Vesica Piscis lo forman dos círculos cuando confluyen. La figura que forman entre los dos es una mandorla. Siempre veréis que Cristo y a veces el Padre, cuando vuelven en gloria y resurrección, y muchas veces aparece dentro de una mandorla. ¿Por qué? Porque la mandorla es una puerta dimensional, es una puerta entre dos mundos, la puerta entre el cielo y la tierra. Pero es importante, y veis abajo, cómo la bandera de Estados Unidos se convierte en el símbolo de Acuario. Es el presidente de Acuario con el sol en el cielo. Bueno, este hombre, de repente cuando llega, mucha gente dice, es importante en el símbolo hasta el número de estrellas, la palabra cambio, creemos en él, y todo. Pero lo que se dice es que Obama va a revelar la verdad sobre los ovnis. Estamos esperando todavía sentados. Porque todos los presidentes, él no lo ha prometido, pero todos los que lo prometieron se olvidaron del tema una vez que llegaron al poder. Pues una de dos, porque como dicen los escépticos, porque los ovnis son una sublime bobada y solo como creemos en ello, o dos, porque lo que se oculta, digamos, en esas muñecas rusas, cuando abres una muñeca y luego otra y otra y otra y otra y otra, en la última muñeca es tan tremendo y es tan crucial para la salud y el mantenimiento del sistema que no debe abrirse nunca. Y bueno, esto para mí concluye con esta imagen, que es lo que yo puedo esperar de esos que dicen que van a bajar y a solucionar los problemas aquí. Que yo sepa, cuando alguien ha bajado, ha intentado solucionar o no solucionar, cuando una civilización superior ha interferido con otra, ha aniquilado a la civilización inferior y ha convertido de alguna manera en sumisos o en esclavos a los de esa otra civilización. Así que yo no quiero que baje nadie y no creo que nadie que vaya a bajar nos vaya a solucionar un problema. Y para mí serán malvenidos y para mí cualquier acto de ese tipo será mirado con absoluta desconfianza. Me da lo mismo si la operación Bienvenido Mr. ET es organizada por los ET realmente o por los de aquí abajo. Me da lo mismo, porque los de aquí abajo la pueden organizar por múltiples motivos y hay muchísima gente que creo que sospecha, y con razón, que la están organizando. El problema es que unos dicen, son los ETs, otros dicen, son los de aquí, y no comprenden que a fin de cuentas todo es una pirámide y que lo de arriba se conecta con lo de abajo. Hay dos planos de acción, pero se está operando en los dos planos y se está operando para mal de la Tierra, para que la Tierra, que es un chiringuito cósmico, pero un chiringuito muy importante en el que es muy especial, un punto muy importante, y todo lo que hay en la Tierra es muy importante, es lo que yo creo al menos,
no se les va a acabar el chiringuito. ¿Por qué se les iba a acabar? Hombre, porque los borregos se despiertan y se salen del redil y dicen, oye, que es que además de estar hipnotizados, nos damos cuenta de que somos borregos, pero que realmente no somos borregos, sino que cuando nos disfrazamos esta piel de animal, cuando nos quitamos la piel de animal, somos seres muy poderosos. Y nos habéis, primero, hecho creer que somos unos animales, y segundo, hecho hipnotizado para que no nos diéramos cuenta de que somos unos seres muy, o potencialmente, es decir, tenemos la potencialidad de convertirnos en unos seres poderosos. Esa sería la fórmula más adecuada. Hemos oído hablar mucho del mito del 2012 y lo malo es que lo hemos oído en el sentido negativo de la película, una película que es un fiel producto del sistema, fiel producto de Roland Emmerich, al que he conocido al menos por unos minutos porque presenté en Madrid la película aquella Independence Day. ¿Recordáis Independence Day? ¿Recordáis tantas otras? Es decir, es uno de los encargados de realizar para el sistema llevar películas apocalípticas. Y gracias a él, lo que era el mensaje que los chamanes mayas daban para 2012, que es un cambio de conciencia, o como dicen los chamanes andinos, que están poco a poco sumándose, empezándose a coordinar con el resto, es un pachacuti. El pachacuti es un vuelco de la tierra. O sea, es un vuelco de la tierra, pero quiere decir pachacuti. Tiene muchos sentidos. Es el vuelco interior, hay un vuelco en el interior del ser humano. Y hay mucha gente convencida, tanto, que hasta el propio presidente de Bolivia hizo los rituales del Pachacuti antes de ser nombrado presidente. Lo malo es que es muy influenciable y hay todo tipo de gente, incluidos viejos amigos míos que han creado movimientos, viejos amigos míos de órdenes esotéricas a las que yo he pertenecido a muchas escuelas, muchas órdenes, muchos grupos de todo tipo, por los que he pasado, he aprendido los que he podido y me he salido. Gracias y a Dios, algunos con mucho respeto y otros no. Respeto para el maestro, aunque el maestro se haya pasado a las tinieblas, conozco a demasiados que se han pasado a las tinieblas. Pero os decía que hay algunos de estos movimientos, no lo voy a mencionar, movimientos que son muy conocidos en España, que de alguna manera le están haciendo decir a Evo Morales que pertenece a esa corriente. Bueno, digo, él dice que es un humanista, por ejemplo, del movimiento humanista, que es uno de los muchos grupos que hay aquí, con otro montón de grupos, los verdes, ecologistas y 20 otras corrientes que derivan de una orden esotérica andina y americana de la que yo formé parte, o una serie de órdenes. Que recientemente, por cierto, murió el maestro de la orden a la que yo pertenecía, que era Silo. No sé quiénes han oído hablar de Silo. ¿Aquí? Nadie, ¿no? Bueno, es el ideólogo de todos estos movimientos, que son movimientos mundiales, que han afectado a gente como Gorbachev, que se entrevista con él, o por cierto, Evo Morales también. Pero os decía, es un cambio de conciencia. Y ese cambio de conciencia tiene que ver con el sol. Con el sol que todos los pueblos mesoamericanos, centroamericanos, hablan de que estamos llegando al fin del quinto sol. Ahora os explicaré qué son los 5 soles. Después del 5 sol, ¿qué viene? ¿Un sexto sol? No. Se acaban los 5 soles. Porque los 5 soles forman un gran periodo. La tradición no habla de más porque no lo recuerda más. Es que hay un nuevo ciclo que se inicia con un nuevo sol. O sea, el sol que hay ahora morirá de alguna manera para renacer o para dar nacimiento a un nuevo sol. Y eso, si Dios quiere, lo vamos a ver. Y lo vamos a ver en no muchos meses. Lo hemos empezado a ver. Yo recomiendo a cualquiera que le interese el tema que se vaya a la página de la NASA sobre Space Weather, donde advierte la atmósfera, los cambios en la atmósfera solar, y que repase las fotografías y que se vaya al mes de agosto y que vea lo que ellos llamaban la mitosis dentro del Sol, donde había como una separación de 2 células, y que vea luego otro montón de fenómenos que han ocurrido posteriormente. Os decía que el Sol golpea sobre la Tierra, pero han descubierto las ondas toda una serie de cuestiones. Esta foto no corresponde a eso, perdón, corresponde a otra historia y me he ido completamente. Es que mezclé las imágenes al verlas muy rápidamente. Pero os anticipo, esto corresponde a algo que os voy a contar después, y es que científicos rusos han descubierto, han hipotetizado y han desarrollado hipótesis que se
se han ido cumpliendo, que desde hace un siglo todo el sistema solar se está entrando en una zona de la galaxia en la que cada vez hay mayor número de perturbaciones. Es como si el sistema solar, que lo tenéis ahí, avanzara como una barca y empezara a entrar, luego os lo cuento, en un mar que está repleto de chapapote. Y el chapapote cada vez está más cerca y no solo impide avanzar a la barca, por decirlo de alguna manera, no es cierto, el paso del sistema solar, como sabéis, se desplaza a miles, millones de kilómetros por hora, a millones y millones de kilómetros por hora. Avanza a una velocidad increíble. Pero todo eso está provocando unas perturbaciones que luego veremos lo que dicen los científicos rusos que producen. Pero lo más importante es los ciclos. Ahí vemos que hay los ciclos de actividades solares y se preveía que el siguiente ciclo máximo fuera en torno a 2012. Lo han retrasado hasta 2013. ¿Por qué? Porque ha empezado mucho más tarde de lo que se pensaba. Pero la actividad de inicio supera con creces. Cuando uno se remonta a los estudios, están ignorando, están haciendo de todo, porque las previsiones que ya habían dicho, lo que ya habían dicho los expertos en Sol de la NASA, era tan alarmante que hubo órdenes en la NASA de que hubiera una campaña en torno a 2012 diciendo que todo era mentira, etc. Porque es muy alarmante. Se ha multiplicado el promedio de actividad solar por 10. O sea, ha empezado con 10 veces más la intensidad promedio de los últimos 4 siglos. Ahí tenemos la mancha solar, para que veáis en movimiento, como lanza el plasma al espacio, la mancha solar del 8 de febrero. Perdón, ¿qué día es San Valentín? Si alguien sabe qué día de febrero es San Valentín. 14. Es que no sé si fue esa mancha, perdón, yo creo que fue otra posterior, que fue el 12 de febrero, posterior a esa, hubo la mancha del día de San Valentín, que arrojó una masa brutal al espacio y que tuvimos la inmensa suerte de que ahí sí lo tenemos, vemos cómo avanzan las manchas y cómo tenemos los cinturones de Van Allen, que son los primeros, y luego toda la magnetosfera. ¿Cómo se produce la magnetosfera? Es un misterio, el fin último, pero se sabe que el centro de la Tierra provoca un campo magnético que se manifiesta afuera y que al chocar el Sol, digamos las manchas solares, las erupciones solares, contra eso provocan las auroras boreales. Es el reflejo. Estamos viendo cómo se refleja ahí. ¿Cuál es el misterio? Lo último que dicen los científicos es que creen que hay un inmenso reactor nuclear dentro de la Tierra. Pues bien, lo interesante es que la tradición esotérica afirma desde muy antiguo que muchas cosas, pero lo que afirmaría poniéndolo ahora, ayornándolo, poniéndolo al día, sería que de alguna manera lo que está ocurriendo ahora es que las entrañas de la Tierra están vibrando de la misma manera que vibra el cielo. Ambos se están poniendo en consonancia y hay muchos guerreros que en diferentes partes del mundo y en los momentos adecuados hemos hecho lo que la tradición decía que debía hacerse y hemos puesto en marcha las maquinarias. Aquí sonríe toda una serie de amigos que estuvieron en Chartres, bailando sobre el laberinto de Chartres, tanto durante más de una semana, algunos estuvisteis al principio, otros estuvieron al final, y poniendo en marcha esa maquinaria que es la catedral de Chartres y la serpiente telúrica, la unión del cielo con la tierra. Y lo que ocurre es que cada vez esto nos lleva a un proceso que va a ir a más. Pero os decía, volviendo a la tormenta de San Valentín, es que gracias a Dios, al sacudir el viento solar, la tradición dice que cuando sopla el viento solar tienen cambio las grandes transformaciones. Esto se refiere a la parte positiva que no quiero olvidar de hablarla porque es la más interesante. Sabemos que las mutaciones, buscar en la Wikipedia, no me molesta, pero buscar, la Wikipedia es lo más interesante que podéis encontrar. Sobre todo si sabéis inglés o francés y leéis, complementéis lo que hay en castellano, mucho mejor. Porque la Wikipedia en castellano es muy parca en muchos aspectos, muy parcialista. Pero lo interesante es que, si veis, vais a comprobar que las mutaciones, se decía las grandes mutaciones que han permitido la evolución, se producían por las radiaciones solares.
Pero hay muchos teóricos que dicen que también por la radiación cósmica, pero hay muchos que dicen que por las solares. Dice la tradición que cuando sopla el viento solar, son vientos de cambio y de transformación. Es decir, es cuando tienen lugar las grandes transmutaciones. O sea, quien resiste, los organismos que resisten ese viento solar, se transmutan, se transforman, se convierten en mutantes y dan lugar a algo nuevo. Otros que no lo resisten mueren. Pero esto es así y ha sido así siempre. Es ley de vida. Lo importante es que la tormenta solar del día de San Valentín puso en alerta a todos, y la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia hizo una reunión extraordinaria para activar el programa Alerta Eureka, que es un programa dedicado a prevenir, poner en marcha el programa de qué hacer ante una erupción solar máxima. No solo ellos, sino otra serie de organismos que estudian el NOAA, que estudian los cambios en la atmósfera cósmica. Ahí está. El NOAA es, dentro del Departamento de Comercio americano, es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Y estudia eso. Pero resulta que ahora han visto, se dedican también a la atmósfera solar y a los impactos que tienen sobre la atmósfera y sobre el océano terrestre. Y la conclusión unánime de todos, y las reuniones que podéis encontrar en toda la prensa de todo el mundo después de la tormenta de San Valentín, buscar un buscador de Google Noticias y os vais a quedar atónitos de lo que vais a leer. Vais a ver cómo las máximas autoridades eran unánimes en que lo previsible como una alta probabilidad es que próximamente, no decían cuándo, porque estamos hablando de meses, aunque ellos dicen, es que si ocurriera antes el programa, los programas de alerta los podemos tener listos para el año 14, pero si ocurriera antes, no, es que va a ocurrir antes. Un impacto que no pille el escudo protector, digamos en esta posición, impacte así, y además que impacte de pleno, y no como esa mancha que la mayor parte pasó de largo. Si pilla así, lo que provoca de inmediato es la destrucción, no ya desestabilización, sino destrucción de todos los sistemas de satélite, de comunicación por satélite. O sea, al menos los desestabiliza. ¿Y eso qué provoca en la Tierra? Eso provoca, podéis encontrar seguramente en Google, programas que han puesto en televisión española, que de inmediato, o sea, no de inmediato, la mancha solar la ven y saben que tienen horas porque puede impactar, pero una vez que impacta, en cuestión de segundos, queda desconectada todos los sistemas eléctricos y todo lo digital. Y nuestra civilización depende de lo digital. Es decir, no funcionaría ningún semáforo, no funcionaría ninguna gasolinera, no funcionaría ningún cajero automático, ningún ordenador, no funcionaría la luz, no tendríamos agua en casa, porque no habría ningún sistema que permitiera que los hubiera. El caos sería absoluto, absoluto. Es decir, tendríamos lo que tuviéramos en casa y el dinero que tuviéramos en casa. Es la realidad. Yo no voy a callar, por mucho que alguien diga que estoy loco y que soy un alarmista, lo que es la realidad. Es decir, nos tendríamos que alimentar con lo que tuviéramos en casa y con lo que podamos comprar con el dinero que tengamos, y los comercios que estarán encantados de venderse sin luz y a las horas que puedan algo. Esto no es una hipótesis, insisto, buscar en internet, en los diarios, New York Times, Washington Post, El País, el Diario Vasco, lo que os dé la gana. Eso. No vayáis a páginas conspiranoicas porque podéis pensar que es cosa de locos. Buscar en sitios serios y os vais a quedar atónitos. Porque eso es una altísima probabilidad. Desde luego todos los teléfonos móviles dejarían sin funcionar. ¿Ha habido alguna situación anterior? Sí. Ha habido una situación en la que, si hubiera sido en la tecnología actual, la situación tecnológica actual, habría provocado eso. En la Wikipedia la describen como la tormenta solar de 1859, conocida como el evento Carrington. Aquí en la Wikipedia lo dice atrás. Also known as Carrington Event. El evento Carrington. ¿Por qué el evento Carrington? Porque el señor Carrington fue el que la estudió y vio que los efectos, no había electricidad en ese momento, habían sido devastadores, absolutamente devastadores. O sea, Estados Unidos se hubiera quedado sin nada.
Ya ocurrió a finales de los años 80 en Canadá en una proporción mínima y dejaron a todo Canadá sin electricidad, sin nada, durante bastantes horas. Este es el informe, no sé cuál de ellos, he consultado varios informes. Un informe de la NASA, otro del ejército americano, de la DIA, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, ordenado por este señor, que es uno de los grandes chacales de la administración Bush. Es decir, era un monito, un muñeco, al que le decían lo que hacía falta hacer papá, y los chacales alrededor le decían lo que hacía falta hacer, y el monito decía lo que le decía, bueno, tal, ahora sigue disculpándose porque él realmente no sabía realmente, su inteligencia era limitada y no sabía todo lo que iba a ocurrir. Y el 11S no le habían contado lo que iba a ocurrir. O sea, no sabía. ¿Cómo no lo iban a saber? Si la base de Rota estaba en alerta máxima, si la base de Edwards, que era más cerca de Estados Unidos, estaba en estado de alerta máxima, si un montón de bases estaban en estado de alerta máxima, si el máximo de tiempo que tarda uno de los dos, primero, tienen órdenes de tener interceptores en vuelo constantemente en Estados Unidos, cerca del DF, del Distrito Federal, a una distancia suficiente, porque puede haber ataque. Es decir, tendría que haber aviones, salvo que la alerta máxima consistiera en que el piloto está sentadito en el avión sin salir. Pero ¿aún sabéis cuánto tarda un piloto que esté en la base de los Llanos, en Madrid, en estar en Madrid? Dicho por un piloto, bueno, ha sido tema de conversación mía y de risas, con aviones con pilotos o expilotos de Iberia. En la zona de Madrid que yo vivo, muchos pilotos alrededor que me conocen del tema OVNI, y me dijo un día, ¿qué me dice del 11S? Una mentira, que bueno, hablamos y decíamos, pero, o sea, ¿cómo alguien estudiándolo se puede creer, dicen ellos, porque son gente, perdonadme la expresión, no sería mía, de mentalidad política, han sido pilotos militares en época de Franco, ¿cómo puede alguien pensar que unos moros, por mucho que les hayan entrenado en el aeropuerto, van a ser capaces de provocar algo que pilotos de guerra con los que ya hablaba no nos consideremos capaces de derribar las Torres Gemelas? Y que además, estudiando la estructura que hay en Internet, por el impacto de los aviones no se derrumban. Bueno, no es tema de otra conferencia, pero este señor y otros encargaron informes y aquí dice: entendiendo los impactos económicos y sobre la sociedad de los eventos espaciales climáticos severos, como la mancha solar. Es toda la zona de, dice abajo, escenario mostrando los efectos de una perturbación del campo geomagnético con tal intensidad, a tal latitud. Las regiones que están en este resumen son susceptibles a sufrir colapso de sistemas, bueno, debido a una perturbación producida por manchas solares. Los escenarios en rojo se quedarían sin electricidad completamente durante bastante tiempo, y los verdes durante parte del tiempo. Ahí habla de un seminario que se dio en 2008 sobre eso. Pero ahí vemos cómo impacta el viento solar. ¿Y eso qué provocaría? Además de eso, terremotos, algo más terrible, erupciones volcánicas. Hemos tenido erupciones volcánicas este año, todas las que queramos y un poco más. Ha habido simultáneamente hasta 7 volcanes en erupción, 3 de los cuales este mes pasado han provocado suspensión de vuelos. Como sabéis, el volcán Coyhaique en Chile sigue provocando perturbaciones y, como sabéis, en Chile impedía que los vuelos salieran de Australia o Nueva Zelanda. ¿Por qué? Por la nube de humo. Pero eso es un volcancito de nada. ¿Qué podría ocurrir si un supervolcán como este, que es el volcán del Parque Yellowstone, tan tranquilo que era la morada, la casa de los Oyogi y de su amigo? Pues el Parque Yellowstone, si de repente el parque deja de ser idílico y un supervolcán se pone en marcha, ¿es probable esto? Sí, es probable que ocurra. Pero ¿qué grado de probabilidad? Ignorada. Porque se calcula que estalla una vez cada 800.000 años. Pero el asunto es que hace 850.000 años que ha tenido la última erupción. Es decir, puede ser mañana o puede ser dentro de 300.000 años. Porque las probabilidades son así. Pero, ¿qué provocaría una mínima erupción de un supervolcán? Provocaría una masa tal de cenizas que, gracias a Dios, hoy puedo hablar de esto y no en enero,
O hay gente que me ha escuchado esta misma conferencia en enero porque no se había producido, o hace un año, lo del volcán de Islandia, que ya veis lo que produjo. Pero eso provocaría un invierno nuclear, algo parecido al invierno nuclear. ¿En qué consiste el invierno nuclear? Si hubiera una guerra nuclear, al igual que un supervolcán, mucho más, la masa, digamos, de nubes oscuras hace que el día se convierta en noche. Y una erupción mínima podría llevarnos fácilmente a un escenario en el que, por ejemplo, y no es algo que me inventé yo, que hay una tradición profética extendidísima, durante 3 días y 3 noches no hubiera más que oscuridad y tinieblas. Hay una tradición profética, pero se habla de 3 días y medio, o se habla de 3 años y medio, de 3 días y medio en la Biblia, Daniel, muchas otras profecías. No, pero es que hay algo más que os voy a contar luego. Un proyecto que tiene Estados Unidos de alerta total, la primera alerta nacional de la historia, que va a durar 3 minutos y medio. Curioso el símbolo. Este señor, Paul Laviolette, es uno de los científicos que han establecido la hipótesis, basada en todas sus investigaciones sobre la marcha, de que cada 13.000 años se produce cada 26.000 se produce una gran catástrofe cósmica, algo estalla en el espacio y la radiación llega a la Tierra y provoca algo terrible. La ventaja es que él estudió sobre los hielos de la Antártida, descubrió que se había producido hace 13.000 años, es decir, ahora estamos en la otra parte del ciclo, no sería esperable algo tan destructivo, pero sí un verdadero shock. O este es un científico ruso, de repente me olvido de su nombre, y eso que en mi libro Claves ocultas el símbolo perdido he escrito sobre su informe. Luego lo digo a quien le interese buscarlo en internet, puede encontrar el informe completo, luego me lo dice, buscando el nombre del señor, que luego lo diré, y buscando, luego se dirá el nombre, se me ha olvidado ahora el nombre. Hay una palabra clave que lo hay en inglés, en ruso, que no creo que mucha gente sepa, o en italiano, y buscando la palabra clave aparece el informe. Entonces él y sus compañeros hicieron esa hipótesis del sistema donde se está metiendo ahora nuestro sistema solar. ¿Hasta qué punto creo yo eso? Lo creo plenamente. De alguna manera, porque para mí hablar de esto es como si yo le diera a un analfabeto, a un aculturado de los que sacamos de la selva amazónica, le enseño el ABC y le hablo de física cuántica. Y ya ha aprendido a hablar y luego trata de explicar por qué funciona algo o por qué funciona la televisión, cómo se reciben las ondas. O sea, discúlpenme el lenguaje, pero de alguna manera en ese lenguaje burdo, que alguien de un nivel tan bajo como yo, como cualquier terrestre, tiene en su descripción de niveles de realidad que nos sobrepasan, pero que un día no muy lejano dominaremos científicamente, no con la ciencia actual reduccionista, que es maravillosa, pero que está limitada a, como dice un epistemólogo, un filósofo de las ciencias, Lupasco, al reino o al universo físico, descartando, según Lupasco, el universo biológico o el universo psíquico, y por lo tanto el método científico no es aplicable, pero hay otros reinos más allá, y el propio Lupasco lo ha reconocido, u otros filósofos de la ciencia. Pero es algo así como si el sistema solar y la Tierra, insisto, esto que les cuento es una caricatura, estuvieran introduciéndose por un embudo. Y ese embudo tiene una serie de zonas que provocan diferentes tipos de perturbaciones. Y vamos saltando de una zona a otra, o sea, es decir, de un gran anillo del tubo a otro. Y así pasando por diferentes periodos. Y cada vez nos vamos adentrando más en la parte más estrecha del tubo. Y es algo tremendo. Lo que dicen ellos, por las previsiones que hacían, es que creen que nos metemos en un periodo por el que vamos a tardar 2000 años en pasar. No lo creo, porque yo creo que es como si nos estuviéramos metiendo por un embudo. Dios me libre de decir que es un agujero negro, pero sería un símil. Hay gente que dice esto. El agujero negro al otro lado tiene como una fontana blanca, es decir, se salta, hay un salto, digamos, dimensional de alguna manera, un salto espacio-temporal. Es de alguna manera como si después de esa oscuridad extrema, de ese paso por el cuello de botella que vamos a tener al otro lado está la luz.
Es decir, como dice Richard Bach, y retoma Miguel Blanco en su programa Espacio en Blanco, después de los momentos de máxima oscuridad de la noche siempre viene la luz. Al otro lado del túnel, el túnel también por el que alguna gente, no, todo el mundo cree pasar una experiencia cercana a la muerte, y basta que crea pasar, para mí es válido. Porque para mí no existe más que lo subjetivo. Como del más allá no sabemos más que lo subjetivo, por ahí iríamos, tendríamos que establecer una discusión. Ven que hay un túnel y después está la luz. Algo similar a los que le espera a la Tierra. Yo creo que lo que le espera a la Tierra no lo creo yo, lo creen filósofos. Un filósofo conocido mío, importante, escribió un libro hace muchos años, 25 años, que todo un montón de eventos que ocurrían en la Tierra de todo tipo eran como una experiencia cercana a la muerte colectiva. Es decir, era como si la humanidad y la Tierra estuvieran pasando por una experiencia cercana a la muerte, y vamos a ver cada vez más cosas. Pero sigo. Ellos explican todo el proceso que está pasando en la Tierra. La nube, aquí dice el movimiento de la nube local interestelar, por lo que está pasando. Y él ahí, se va hacia el centro galáctico. Discúlpenme, lo digo en la pantalla, pero es para arriba. El centro galáctico. Sigo. Ahí está el centro galáctico y el Sol, que está a esa altura, está casi en la parte exterior de la galaxia, girando en torno a un punto central. Es decir, el Sol no tarda realmente 26.000 años, que es lo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol, 360 años. El Sol tarda en darlo en torno a su punto central, no haciendo el gran giro, sino otro más reducido, 26.000 años. Ese periodo de 26.000 años, lo tenéis arriba, 625, es un año platónico. Y lo que hay aquí arriba es muy interesante. Todas las tradiciones nos hablan, las tradiciones más euroasiáticas, nos hablan de 4 edades, que son las 4 edades que en la cruz de Gaia están representadas por las 4 As. Aetatis o ages, edades, etc. Que son la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro. En todas las tradiciones aparecen. Dentro de los hindúes también. La edad de hierro es la edad oscura, es el Kali Yuga, a cuyo fin estamos terminando. Según la síntesis de los diferentes estudios que se han hecho sobre el Kali Yuga, podríamos calcular que estamos llegando ya al final del Kali Yuga. Pero lo interesante es ver que los mayas y todos los mesoamericanos hablan de 5 soles. Y los 5 soles se corresponden a eso. ¿De qué manera? Sabéis que el calendario maya, el cálculo, hay mucha discusión. O sea, no sabemos cuándo empieza y cuándo termina este 13º Bactún, que no es el calendario maya, sino un gran ciclo del calendario maya. Tengamos en cuenta que los ciclos mayas abarcan periodos que corresponden a millones de años y que se aplican también en referencia a acontecimientos cósmicos y a distancias cósmicas. Es decir, ¿qué hacían unos pobres paludos, salvajes, que habían creado una gran civilización, pero que tenían el nivel que se les atribuye, hablando de millones de años? Porque estaban locos, pero no hubieran podido elaborar una civilización y tenían unas matemáticas que en su época eran infinitamente superiores a las del resto del planeta, o es que, como ocurrió en Egipto, no el pueblo, sino la élite que dirigía al pueblo, los maestros, es decir, la élite que tenían a su vez maestros, los maestros de los mayas y la élite maya, tenían un nivel de conocimientos infinitamente superior al concebible en un ser humano terrestre. Pero ellos dicen que empieza el 13º Bactún. Si seguimos la constante más común, vamos a seguir con ella, aunque no coincido con ella. Hay mucha gente que piensa que el año maya termina en 2011. No, yo más bien pienso que es a finales de 2012. Empieza en 3114. En 3114, ¿qué ocurre? Los mayas no existían. Iban a tener todavía mucho tiempo. ¿Por qué hablan de ese periodo? Porque, bueno, por hablar de algo. No, es que ocurre que realmente todas las tradiciones le dan una enorme importancia a ese momento. Y de hecho vemos que todas las grandes civilizaciones conocidas empiezan entonces. La civilización egipcia empieza en ese momento, la civilización faraónica. La civilización de Sumer, que conocemos, a la cual le anteceden otra serie de ellas según las tablillas,
claramente durante decenas de miles de años anteriores, al igual que antes de la civilización egipcia, hay otra serie de reyes, divinos, semidivinos, los ensuhorros, etc. De la misma manera ocurre en todas partes. Pero hay Krishna, la muerte de Krishna tiene lugar justamente en torno al año 3112. Es decir, es la misma época. Es como que, y se sabe que la muerte de Krishna corresponde al inicio del Kali Yuga de los hindúes. Perdón, no me hagáis caso en cuanto a las fechas, ¿eh? Porque es algo que he oído hace muchos años y me he liado un poco. Miradlo, o sea, la muerte de Krishna es muy importante e inicia eso, inicia realmente el Kali Yuga. Pero, ¿qué tiene interés eso? El interés es que el periodo que va del 3111 al año 2012 se corresponde a 5.125 años. Si multiplicamos ese periodo por 5, que son los 5 soles, corresponde a 25.625 años. ¿Entendéis ahora que hablan de 5 soles y que estamos llegando al final del quinto sol? Me dicen que hay que ir terminando, así que voy muy rápido. Hay algo más importante y vamos a ir dando el último paso por aquí, y es que mucha gente de repente se siente obsesionada por el número 11 o empieza a ver que los relojes digitales en momentos claves en su vida o que prestan atención ven 11 del 11 o qué se le ocurrió en el pasado. ¿A quién le ha ocurrido esto que se haya fijado en ello? ¿Pueden subir las manos? Por favor, ahí les pido que todos suban la mano. Bueno, hay un pequeño porcentaje, ¿no? Un 5% que le ha ocurrido eso. Lo importante es, toda otra serie de descubrimientos me llevaron a ver, a concebir que había una fecha hacia la que apuntaban toda una serie de señales. Porque todo esto hay que ver señales de que algo está pasando. Entonces, cuando uno ve las señales, uno no se fija en la señal. Uno va por la carretera, va conduciendo y no se fija en el stop, el otro. No, ve que son señales del camino. Uno sigue caminando adelante. Solo un tonto se para y se dedica a mirar, o cuando uno mira el otro bobo dice, ¿qué haces mirando el cartel? Si eso es un cartel, no, oye, yo indico aquello que me permite conocer cuál es el camino. De la misma manera, cuando el sabio mira a la luna, el tonto mira al dedo. Digamos, el dedo del sabio está señalando la luna. Las señales no nos tenemos que fijar en ellas porque son los dedos, tenemos que mirar a la luna. Son las señales que anuncian una gran transformación humana y planetaria. Y lo importante es prepararnos para ello. Pero lo importante es que lo del 11 me llevó a concebir la hipótesis corroborada por algunos descubrimientos de que había un momento muy importante que tenía una repercusión a algún nivel en muchos acontecimientos, que era el 11 del 11 del 11. Pero no era una fecha sola, las cosas no son tan simples, es un entorno. Si esa hipótesis es correcta, dije hace muchos meses, iremos viendo acontecimientos, no solo el 11S, el 11M, y multitud de otros 11s que ha habido, que no eran humanos, en los que no nos hemos fijado por eso, pero tremendos, acontecimientos conmocionadores, como Chernóbil, el día 11, del año 1986, que era un año clave. Muchos. Pero en enero se ponen en marcha, el 11 de enero, un montón de volcanes de las zonas, de toda la zona de sustitución del Anillo de Fuego, que hay la mayor concentración de terremotos y de volcanes. Entran en erupción volcanes que no puedo detallar en Filipinas, eso ocurre en enero. En febrero, a finales de enero, estalla la revolución egipcia. Yo había dicho, y lo pueden escuchar en el programa de radio, por ejemplo, Puertas Dimensionales de Espacio en Blanco, o de la Rueda del Misterio, hecho más a principios de noviembre. En diciembre es el de Espacio en Blanco. Que, desde mi punto de vista, se iban a ir abriendo diferentes tipos de puertas. La primera en Sudamérica, el 21 de diciembre, equinoccios y solsticios. Las segundas en Egipto, concretamente, aunque no lo quise decir ahí porque sabíamos que iba a haber máximo peligro, no sabíamos en qué, pero sabíamos que había máximo riesgo, como en Chichén Itzá, ahí no había riesgo de ningún tipo. ¿Por qué? Porque en Chichén Itzá hay una cadena tan tremenda que ahí protegen de cualquier peligro, os aseguro. O sea, es tal la cantidad de gente, tanto los mesoamericanos como gente de fuera que está iniciada en las tradiciones locales, no solo mayas, que
no hay problema. Pero ahí, quien siguió mi página de Facebook en ese momento vio como pedía que era un momento crucial de la historia que mandáramos luz. Primero dije al pueblo egipcio, pero luego dije, porque eran ejército y pueblo unidos, era la oportunidad. Si el ejército reaccionaba contra el pueblo, era una guerra civil total, iba a provocar una destrucción brutal, seguramente iba a desencadenar una guerra como la que puede desencadenar Siria e Irán, una guerra global con armas nucleares y con terrorismo, pero que se enviara luz a la pirámide y al Nilo como símbolos. Gracias a Dios vimos cómo eso se resolvió con algo inconcebible, la detención el día 11 de Hosni Mubarak, el día 11 de febrero. Luego, el 11 de marzo, el accidente de Fukushima, que para que os hagáis una idea, hoy en día Fukushima, la cantidad de kilosieverts que suelta eso por hora, para que os hagáis una idea, está como en el máximo que detectan los instrumentos, que es 10.000 por hora. No hay mayor medida, pero para que os hagáis una idea, era como si estuvierais haciendo la radioactividad en una radiografía de seno, cada radiografía tiene una intensidad diferente, durante una hora, o sea, es mayor la radiación de eso, que os estuvierais sometidos a toda la radiación de una radiografía de seno. O los terremotos que ocurrieron el 11 de abril, o el gran terremoto, de Lorca del 11 de mayo, que ya lo he comentado anteriormente, o la erupción volcánica el 11 de junio, hubo digamos, toda una serie de erupciones volcánicas sucesivas en diferentes países, tanto de Centroamérica como de Filipinas, de toda Asia, de muchas partes. Son diferentes volcanes que no me da tiempo a enunciar. Y finalmente la última erupción del Etna. La primera gran erupción de este año, porque ha habido otras hace 2 años que se ha activado, tuvo lugar el 11 de enero. La segunda máxima, después del 11 de enero, tuvo lugar el 12 de mayo. Fue la que yo anuncié en mi página de Facebook, con una foto que hoy en día cualquiera de mis amigos puede ver, diciendo, no, yo ya no puedo ir tan iluminado por la vida porque hay demasiada gente en mi sector diciendo que se ha vuelto definitivamente loco por las cosas que está diciendo. Y hay gente que me quiere, pero que piensan que me he vuelto loco. Así que tampoco quiero perjudicarles tanto. Y dije, Lorca está en la misma latitud que el volcán Etna. Puse una foto. Por el humo se sabe dónde está el fuego, puse la erupción. Más no podía decir. 4 horas después de la fecha en la que lo puse, según todos los datos científicos, entraba en erupción, cortaban los vuelos y previeron interrumpir el Giro de Italia. Finalmente no lo interrumpieron. Bueno, lo importante es que para el 11 de octubre, para los días anteriores, varios organismos, como la Comisión Federal de Comunicaciones, el FEMA, que es lo que en la película Expediente X dicen que es el gobierno invisible, es una chorrada, pero que es toda una especie de gobierno paralelo a ponerse en marcha cuando haya una emergencia. Están dotados en una cantidad de medios tremendos. Toman el control del país. Y el Departamento de Seguridad del Interior han decretado para el día 8 de noviembre la primera alerta de la historia. Es decir, van a hacer un simulacro dejando todo el país paralizado para ver cómo reacciona. Curiosa la fecha, sobre todo cuando sabemos que la NASA ha previsto, también ha mandado un documento a todos los empleados, hace unos meses lo podéis encontrar en internet, diciendo que todos los familiares deben leer y poner en marcha, hacer simulacros de las instrucciones secretas, por cierto, secretas pero ya han trascendido porque hay mucho empleado en la NASA, de cuáles son las zonas de evacuación. Es decir, ellos tienen medios de evacuación para los empleados de la NASA. ¿Por qué para los empleados de la NASA y no de otros? ¿Y por qué en ese momento? Bueno, recordar la película Deep Impact, Impacto Profundo, y lo que ocurre. Es necesario que si hay algún tipo de acontecimiento espacial severo, al menos los empleados de la NASA sepan que aunque ellos están en el puesto de trabajo jugándose la vida, sus familiares
son puestos a salvo, ¿dónde? En todas las instalaciones subterráneas que hay en todo el territorio de Estados Unidos, hay miles y miles y miles de kilómetros, hablo de miles, de kilómetros de túneles. Esa documentación la tenéis en internet y en páginas serias, fiables. Otra cosa es la interpretación que le dan los conspiranoicos, que dicen de todo, que son bases extraterrestres, cualquier otra cosa. Es decir, habría millones de estadounidenses que se pondrían a salvo. ¿Quiénes? Los suficientes para poner en marcha de nuevo la civilización, después de lo que podrían decir. Pero resulta que los más conspiranoicos han dicho que el cometa Elenin, este es el descubridor Leonid Elenin, va a tener una alineación máxima con la Tierra y otro montón de planetas el 11 de noviembre. ¿Qué consecuencia? ¿Quién ha oído hablar de Elenin? ¿Pueden levantar la mano? Una minoría, lo siento, pero no hay tiempo. Pero Elenin, una de dos. O bien el cometa Elenin ahí tiene la trayectoria Mercurio, Venus, la Tierra, o bien el cometa Elenin, una de dos. O este señor que existe físicamente es una ficción organizada por el descendiente del KGB, el FSB, para crear una batalla psicológica, para crear algo tremendo, o si él se llama Leonid Elenin, me echo a temblar. Porque si es un invento, genial. Le han puesto un nombre y un apellido a este señor ficticio para un simulacro que hace o solo o en conjunto con los americanos, por ejemplo, para meternos un miedo en el cuerpo y que nos sometamos a un nuevo orden mundial. O, si es verdad, es uno de tantos nombres simbólicos. Hablaba con los amigos como los nombres Antoine Daladier, el del castillo de aquí, es un nombre del que podremos estar hablando media hora del simbolismo tan tremendo que tiene. Nicolás Sarkozy está cargado del simbolismo. Barack Hussein Obama, cargado de simbolismo. Son personajes arquetípicos. Zapatero, cero simbolismo. Rubalcaba, cero simbolismo. Rajoy, cero simbolismo. Esperanza Aguirre, por mucho que a mí me duela, algo de simbolismo tiene, no solo por lo de esperanza, hope, sino por quién es su familia, etc. Muy interesante. Pero, ¿quiénes son? Es decir, sería pseudo-arquetípicos. Los arquetípicos son otros. ¿Qué significa Leónidas? Leónidas y la constelación de Leo. Es decir, serían un acontecimiento que se produce en Leo o en las Leónidas. Y en Elenin hay muchos análisis que se han hecho. Meteros en internet y mirar las cosas conspiranoicas, poner Elenin y Deep Impact. Creo que es esa película y no es la otra de asteroides, pero puede ser la otra, Armagedón. Creo que es Deep Impact. Y mirad cómo dicen que la película es una simulación de toda la historia que ahora plantean con Elenin. Porque es extensión, o sea, se llama event, level, extension, o sea, nivel de evento de extinción 9. Entre otras cosas, luego dicen del planeta Nibiru. Habéis oído hablar del planeta Nibiru, esos son conspiranoias. Pero hay algo más elemental, que es el level 9. 9, 11, en inglés es 11, mes, 11, 9, día, 9 de noviembre. Hay más cosas, muchísimas más. Sin duda, este asteroide, que se le llama Yu-55, dedicó Iker un programa que os recomiendo verlo por YouTube. Va a tener su máximo acercamiento a la Tierra y va a pasar entre la Tierra y la Luna. ¿Cuál es el problema? Que en el periodo de perturbaciones que tenemos, lo mismo pasa muy lejos que cerca. No nos preocupemos, porque si choca con la Tierra, en el peor de los casos, si cayera sobre una ciudad, lo que es inmensamente improbable, aniquilaría la ciudad y todos los alrededores. Pero a fin de cuentas, esto lo hacen un par de bombas atómicas potentes, o sea que tampoco es grave el riesgo. Pero ahí lo tenemos. Bueno, el impacto, el problema que hay es otro. Sabemos que hay asteroides invisibles, que el 90% de los asteroides se llaman invisibles, que solo son detectables cuando ya están a una distancia de días de la Tierra. Y se descubrieron algunos de estos llamados invisibles y se calculó que si hubieran pasado cerca de la Tierra, si pasaban a mucha distancia, el campo magnético de la Tierra los podría haber atraído y haber provocado una devastación como esta. Pero hay algo más interesante. Para mí lo que va a ocurrir el 11 del 11 del 11, sinceramente os digo mi creencia,
es algo que yo, dentro de este proceso, es como una hendidura dimensional, por decirlo de alguna manera. Para mí lo fundamental, lo esencial, y lo único que nos tiene que preocupar va a ser como una oportunidad de salto y de cambio. Si hay una hendidura dimensional, primero, tenemos una oportunidad tremenda de transformación y luego también por esa hendidura puede entrar todo tipo de cosas malas. Así que, ¿cuál es mi recomendación ya para cerrar? Para cerrar, convertirnos en guerreros, bendecir al sol, convertirnos en guerreros, ser guerreros en la tierra, tener amor por la tierra, comprender que el sol en todas las civilizaciones ha sido el gran Dios, dador de vida y de muerte, comprender que todo lo bueno viene del sol, estas son las puertas dimensionales, y comprender, como dijo Edgar Mitchell a través de la noética cuando estuvo en el espacio, que la única revolución posible en este momento es la revolución noética, es una revolución psíquica. Las revoluciones horizontales han fracasado todas. Es decir, no hay ni una revolución que haya cumplido, que no haya acabado volviéndose contra los fines que planteó. Todas las revoluciones libertarias fueron libertarias inicialmente. ¿Quién duda que la primera gran revolución, la Revolución Americana, fue una revolución libertaria organizada por unos muy pocos iniciados, como el llamado Conde de Saint-Germain en Francia, y su mejor discípulo, el Marqués de Lafayette, el gran millonario de la época, que con 18 años, recién casado, parte de su fortuna y su vida la puso al servicio de la revolución. Un iniciado joven que cruzó los mares con 3 barcos, murieron buena parte de sus compañeros, llegó a Estados Unidos, fue nada, era un chiste, pero era aquí llega Lafayette. El impacto que tuvo fue tan brutal que un puñado de jóvenes ganaron una guerra. Ese fue el efecto. Lamentablemente, en aquel entonces, me emociono porque de verdad siento tanto dolor por ver que lo que han hecho un puñado de gente, de jóvenes, tanto en América como en Europa, está a punto de venirse abajo. Porque hay unas fuerzas en este momento en marcha que quieren destruir Europa y América. No os engañéis. Olvidaros de estupideces hacia las que nos envían como los Illuminati. ¿Quiénes son los Illuminati? Menuda estupidez, perdonad, lo digo una y otra vez. Hay familias, hay grupos de poder que controlan el mundo, pero a todos los bobos que somos nosotros nos hacen mirar en la dirección opuesta. Esos grupos manejan sus intereses a su antojo. Ahora ponen sus intereses en Asia, porque saben que el ganador de la próxima batalla es China, porque China en 50 años va a ser la dueña del mundo. Y ahora les interesa reforzar China, reforzar ciertos países y hundir Europa. Quieren hundir Europa, quieren hundir Estados Unidos. Y toda esta crisis económica es algo tan ficticio como todo lo anterior, pero lo terrible no es eso. Es que quieren destruir todo lo bueno y todo lo espiritual, todas las semillas que se pusieron. Pero os garantizo una cosa, no lo van a conseguir. Pero me he extendido demasiado y no hay tiempo para preguntas, así que nada más, muchas gracias. Y el único mensaje de verdad es: olvidaros del miedo que nos van a meter, y quien crea en la meditación, que no, le recomiendo que se lea El poder de la hora. Es suficiente ese libro para agnósticos, ateos o creyentes en la Virgen María y en todo. Da lo mismo. Os recomiendo ese libro y dedicaros a ejercitar los libros como ese dice, a estar dentro de uno y prepararos para lo que viene, porque es la única vía. Y olvidaros del miedo, porque el miedo es una mentira y es unas cadenas. Y vamos a acabar con las cadenas. Muy bien.